Bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a desarrollar enrutamiento estático usando comandos. Para ello vamos a tomar el ejercicio anterior, que ya lo hemos desarrollado. Recordemos que en este ejercicio tenemos dos routers y cada router contiene dos redes locales que ya están debidamente configuradas. Lo primero que vamos a hacer aquí es conectar los dos routers usando el cable serial. Para eso tenemos que ingresar al router número 1. Vamos a apagar el router y le agregamos una nueva interfaz llamado WIC1T. Agregamos la interfaz serial, encendemos el router, hacemos lo mismo con el siguiente router, apagamos, agregamos la interfaz serial y encendemos nuestro router. Cerramos la ventana y ahora hacemos la conexión usando un cable serial. Muy bien, ya tenemos la conexión entre los routers. Recuerden que esta conexión es una conexión pública, por lo tanto va a tener una dirección IP pública, la cual va a ser la dirección 200.1.1.0. También podemos observar que se van a crear dos nuevos puntos de accesos. Este punto de acceso serial, a la cual vamos a agregarle la IP 200.100.1.1, y el otro punto de acceso también puerto serial, vamos a agregarle la IP 200.100.1.2. Ahora vamos a configurar nuestro router para que los puertos se encuentren activos. Recordemos que los puertos en este momento no están activos, por lo tanto estas dos redes no se van a poder comunicar entre sí, tampoco las redes del router número 2. Lo primero que tenemos que hacer es configurar o asignarle direcciones IP a las interfaces de este router 1 y luego del router número 2, pero lo vamos a hacer usando comandos. Empezamos entonces con nuestro router número 1. Vamos a la ficha de línea de comandos y normalmente me aparece la pregunta si deseo usar el asistente para configurar. Vamos a ponerle aquí no. Le damos enter. Otra vez le damos enter y me aparece el router signo mayor. Esto me indica que estamos como usuario sin privilegio. La idea es entrar como usuario con privilegio para poder hacer las configuraciones al router, y para ello ponemos el comando enable, le damos enter. Cuando te aparezca el router numeral, ya quiere decir que estamos como usuario con privilegio. Y ahora agregamos el comando configure terminal. Le damos enter y en esta línea de comando tenemos que configurar las interfaces del router número 1. En este caso tenemos que agregarle las direcciones IP para cada interfaz. Tenemos que empezar con una de ellas. Si no recordamos los nombres de la interfaz de los routers, podemos hacer clic en la parte de afuera, señalar sobre una interfaz, en este caso la faz 00, luego volver a ingresar al router con clic y continuamos aquí configurando esa interfaz faz 00. Para ello ponemos el comando interface faz 00, le damos enter y a esa interfase vamos a agregarle una dirección IP usando el comando IP address. Damos espacio y le agregamos la dirección IP que figure en el diseño, 168.1.1. Le damos espacio y le agregamos la máscara de red, 255.0. Le damos enter y para terminar tenemos que activar esa interfaz, y para ello ponemos el comando no shutdown. Presionamos enter y vamos a observar
que esa línea para la red número 1 se está activando. Continuamos con Enter, salimos de la línea de comando con Exit, otra vez ponemos y ahora voy a configurar la otra interfaz. La otra interfaz, si no recordamos el nombre, igual tenemos que salir, señalamos sobre la interfaz, es la interfaz FAS01, ingresamos otra vez al router y volvemos a ingresar con el comando configure terminal. Luego de ello agregamos el comando interface FAS01, le damos enter y agregamos el IP para esa interfaz, que es el IP 192.168.2.1, usando para ello el comando IP address espacio y le ponemos su máscara de red. Le damos enter y para activar la línea de esa red número 2 tenemos que agregar el comando no shutdown. Presionamos enter y observemos que la línea y la interfaz ya se están activando. Damos enter, exit, otra vez exit para salir y cerramos la ventana. Entonces, como verán ustedes, ya hemos activado los dos puertos FAS Ethernet. Solo faltaría activar el puerto serial. Vamos a hacer lo mismo, pero con el router número 2. Vamos a activar sus puertos FAS Ethernet. El puerto de arriba es el puerto FAS00 y el de abajo es el FAS01. Y vamos a empezar activando la interfaz FAS00 y luego la interfaz FAS01. Ingresamos a nuestro router. Vamos a la ficha CLI. A la pregunta le vamos a poner no. Le damos enter. Otra vez enter. Y ingresamos como usuario con privilegio con el comando enable. Luego ingreso a la línea de configuración con el comando configure terminal. Luego de ello tengo que indicar qué interfaz debo configurar. En este caso voy a configurar la interfaz FAS00. Interface FAS00. Le damos enter. Y ahora le vamos a agregar una dirección IP a esa interfaz. IP address, espacio, y la IP que le vamos a poner es la dirección que hemos configurado en este punto de acceso o en esta interfaz, que es el 192.3.1. Le damos espacio y le agregamos su máscara de red. Le damos enter. Y ahora tenemos que activar esa interfaz con el comando no shutdown. Le damos enter para activar y miren, ya tenemos la línea o el punto de acceso que se ha activado para la red 3.0. Le damos enter, salimos de esa línea con exit, otra vez exit y volvemos a ingresar a la línea de configuración con el comando configure terminal. Ahora vamos a configurar la interfaz FAS01. Para ello ponemos el comando interface
01. Le damos enter y le agregamos su dirección IP con el comando IP address espacio, y el IP que le vamos a poner es el IP 192.168.4.1. Le damos espacio y le agregamos su máscara de red. Y por último activamos esa interfaz con el comando no shutdown. Le damos enter y miren, ya tenemos esa línea o esa interfaz activa. Le damos enter, salimos de la línea con exit y cerramos la ventana. Entonces, como podemos observar, ya hemos configurado las dos interfaces de este router número 2. Por lo tanto, ya va a existir comunicación entre esta red local y esta otra red local. Vamos a enviar un paquete de datos entre la PC número 7 de esta red 3 y la red 4. Usamos la PC número 6. Hacemos clic. Vamos a ver la parte inferior. Me dice que es fallido. Recuerden que siempre en el primer envío me sale fallido, pero debo comprobar haciendo un doble clic en el botón rojo. Y miren, ya cambió a successful. Eso quiere decir que ahora sí hay comunicación entre estas dos redes. También pasa lo mismo con la red del lado izquierdo, con la red número 1 y la red número 2 ya hay comunicación. Pero estas dos redes del lado izquierdo aún no se puede comunicar con la red del lado derecho. También falta configurar las dos interfaces seriales para los routers. Entonces vamos a terminar ese trabajo. Vamos a terminar con la configuración de IPs para las interfaces. Vamos a volver a ingresar al router número 1 para configurar la interfaz serial 000, cuya IP va a ser 200.1.1. Ingresamos al router, damos a línea de comandos, ahí le damos enter, ingreso con el comando enable porque estamos en un router signo mayor, estamos en usuario sin privilegio, tengo que encontrar con un usuario con privilegio, entonces ponemos enable, le damos enter, configuramos el terminal, luego configuro una interfaz, tengo que indicar qué interfaz voy a configurar, ponemos interface serial 000, le damos enter y le ponemos una IP a esa interfaz con el comando IP address. Vamos a ponerle el 200.1.1 espacio, le ponemos su máscara, le damos enter y activamos el puerto con el comando no shutdown. Le damos enter, otra vez enter, salimos con exit, otra vez exit, listo. Bien, ya esa línea o esa interfaz ya tiene una dirección IP, pero el puerto aún no se ha activado. Voy a cerrar la ventana. Recuerden que para que el puerto se active debo de terminar de configurar la otra interfaz. Entonces lo que debo hacer es ingresar al router número 2 y configurar esa otra interfaz serial. Si ya estamos en el router numeral, ya no debo poner enable, simplemente debo ingresar a la configuración global. Configure terminal, le damos enter, indicamos la interfaz que vamos a configurar, interfaz serial 000, le damos enter y le ponemos la dirección IP con el comando IP address, que es el 200.1.2. Le damos espacio y le ponemos su máscara, le damos enter y ahora sí voy a activar el puerto con el comando no shutdown. Y miren, cuando doy enter ya la línea serial, la línea de cable serial se va a activar.
Damos enter y miren, ya se está activando la línea del cable serial. Sigo con enter, ponemos exit para salir y nos quedamos con router numeral. Cierro la ventana y ahora voy a comprobar si hay comunicación entre estas redes del lado izquierdo con las redes del lado derecho. Para ello voy a enviar un paquete de datos entre la PC número 3 y la PC número 8 de la red número 3. Vamos a ver en la parte inferior que me dice que el envío ha sido fallido. Voy a comprobar con doble clic. Hacemos doble clic y sigue saliendo fallido. Vemos que no hay comunicación, entonces voy a eliminar aquí y bueno, aún no hay comunicación. Ya hemos configurado las interfaces de los routers, pero la comunicación todavía no se da entre las dos redes o entre los dos routers. Entonces lo que tenemos que hacer acá es enrutar. Recuerden que hicimos en un video anterior enrutamiento estático. Vamos a hacer lo mismo, pero con comandos. Vamos a crear caminos o rutas para que las dos redes del router número 1 se pueda comunicar con las dos redes del router número 2. Eso quiere decir que vamos a crear dos caminos. Para que el router 1 se comunique con las redes del router 2, tengo que crear dos enrutamientos. Un camino para la comunicación con la red 3.0 y otro camino para la comunicación para la red 4.0. Y de la misma manera, para que el router 2 o las redes del router número 2 se pueda comunicar con las redes del router 1, debo crear también dos caminos. Para que el router 2 se comunique con la red número 2, debo crear un caminito. Y para que las redes del router 2 se puedan comunicar con la red número 1, debo crear otro camino. Entonces empezamos a configurar. Primero voy a crear rutas en el router 1. Ingreso al router 1. Voy a ponerle enter. Y ya estamos en el router numeral. Simplemente debo ingresar con el comando configure terminal. Damos enter. Y acá vamos a hacer el enrutamiento desde el router 1 hacia las redes del router número 2. Voy a poner para eso el comando IP route. Debo espacio y aquí debo indicar con qué red deseo comunicarme. Recordemos que en el router número 2 tenemos dos redes, la red 3.0 y la red 4.0. Entonces debo elegir uno de ellos primero. Voy a ponerle entonces la red 3.0. Luego debo dar espacio y poner su máscara de red. Luego doy otra vez espacio y debo indicar por qué punto de acceso voy a acceder a esa red. Y recordemos que el punto de acceso para acceder a esa red va a ser por este puerto serial. Recuerden que cuando quiero comunicarme con esa red 3.0, la información debe salir del router número 1, pasar por el cable serial y debe acceder a esa red por este punto de acceso. Por lo tanto, el punto de acceso para acceder a la red 3.0 va a ser el 200.1.1.2. Entonces vamos a poner ahí 200.1.1.2. Le damos enter y ya hemos creado la primera ruta. Y ahora debo crear la segunda ruta porque tenemos otra red llamada la red 4 en el router número 2. Entonces ya tenemos aquí creado la ruta para la red 3.0. Ahora falta crear la ruta para acceder a la red 4.0. Ponemos el comando IP route. La red 4.0, su máscara, y luego ponemos la ruta para acceder a esa red, que debe ser la misma ruta o la misma puerta de entrada, el 200.1.1.2.
Le damos enter y eso sería todo con el router número 1. Cierro la ventana y ahora vamos a configurar el router número 2 para crear dos rutas para acceder a las redes del router número 1. Ingresamos al router número 2. Si estamos en router numeral, simplemente debo ingresar con el comando configure terminal, damos enter y luego ponemos el comando IP route para hacer el enrutamiento. Le damos espacio y de la misma manera tenemos nosotros que crear dos rutas, una ruta para comunicarnos con la red 2.0 y otra ruta para comunicarnos con la red 1.0. Vamos a poner uno de ellos. Primero voy a poner la red 1.0. Entonces ponemos ahí 192. Entonces vamos a digitar 192.68.1.0. Le damos espacio, la máscara de red, le damos espacio y ahora debo poner el punto o la puerta que me va a permitir acceder a esa red. Y si quiero mandar información desde las redes del router número 2, esa información va a tener que salir del router 2, va a pasar por el medio o cable serial y va a tener que acceder por este punto a la red final. Entonces el punto de acceso debe ser el 200.100.1.1. Ponemos ahí el 200.100.1.1. Le damos enter y hemos creado la ruta para el ingreso a la red 1.0. Hacemos lo mismo para crear la otra ruta ahora para acceder a la red 2.0. Le ponemos su máscara y la ruta de acceso va a ser la misma ruta. No hay otro camino, no hay otra puerta para poder acceder a esas dos redes, por lo tanto ponemos el mismo o la misma dirección IP. Le damos enter y eso sería todo. Solo queda comprobar si hay comunicación o no. Cerramos la ventana y ahora vamos a comprobar si hay comunicación. Debo enviar un paquete de datos entre cualquier red. Vamos a elegir la red número 1, usamos la PC2 y enviaremos a la red número 4 a la PC número 6. Y miren, ya me sale en la parte inferior que el envío ha sido exitoso. Vamos ahora a comprobar y vamos a enviar desde la red del router 2, por ejemplo, desde la red número 3, usamos la PC número 8, o hacia las redes del router número 1, usamos la red número 2 y la PC número 3. Y miren, ya me sale en la parte inferior que el envío también ha sido exitoso. Muy bien, jóvenes, muy bien, entonces eso sería todo. Hemos configurado una red usando comandos, hemos creado un enrutamiento estático y ahí nos vamos a quedar entonces el día de hoy y nos vemos en un siguiente video tutorial.